Buenas tardes, Héctor y Tamara. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta conversación el día de hoy sobre escenarios políticos, transición en el horizonte. Una de las preguntas que nos hacemos de cara a las elecciones que tendrán lugar el día 28 de julio. Estamos a 4 días de las elecciones en Venezuela y nos parecía muy importante conversar con dos expertos. Los presento, Héctor Briceño es investigador visitante en la Universidad de Rostock y doctor en ciencias políticas, y Tamara Tarasiuk, quien es directora del programa Peter D. Bell sobre Estado de Derecho en el diálogo interamericano. Héctor se une desde Berlín y Tamara desde Washington o Uruguay. Eh, Uruguay. desde Uruguay, pero el diálogo es una organización basada en Washington. Queremos entonces dar inicio a esta conversación preguntándole un poco a Héctor, es desde su experiencia, desde su conocimiento experto en ciencias políticas, cuáles son los escenarios que podrían darse a partir de los resultados del día domingo, porque los eventos políticos son eventos muy difíciles de predecir. ¿Cuáles son esos potenciales escenarios y qué variables hay que tomar en consideración? Sí, ante todo, Laura, muchísimas gracias por la invitación. Un placer poder compartir contigo y, por supuesto, también con Tamara. Yo quisiera comenzar señalando que pues, los escenarios más probables en este momento son muy positivos, al menos en términos electorales. Esto lo que quiere decir es que si no ocurren grandes cambios en las condiciones políticas electorales, a las que ya hemos visto, que son de por sí bastante malas, bastante poco democráticas, bastante desiguales. Aún así, si no ocurren grandes cambios en el proceso de lo que queda de los escasos 4 días antes de la elección, si tampoco ocurren grandes cambios durante el día de la elección, es decir, que suceda lo que ha sucedido en otros eventos electorales anteriores, presidenciales próximos, pues la posibilidad de que haya un escenario de cambio político es bastante grande. Al menos así lo señalan los estudios y encuestas más importantes del país. Eso no quiere decir, debo señalar, que los escenarios políticos no sean complejos. Los escenarios postelectorales políticos son extraordinariamente complejos, así como los retos que nos que vendrían posteriormente. Lo otro que debo decir es que nos encontramos en este momento digamos, en el momento exacto del protagonismo ciudadano. Ahorita el rol protagónico lo tienen los electores que están convocados a participar el próximo domingo 28. Y mucho de lo que suceda, tanto el día como posteriormente, tiene como punto de partida una variable clave. Para mí es las tasas de participación. Y me atrevería incluso a decir que en la medida en que podemos poner un umbral que está en torno a los 10, 11 millones de electores, si no, en la medida en que superemos ese umbral de participación, que es poco más del 55%, los escenarios positivos tienden a ser, digamos, los que tienen mayor probabilidad, es decir, los escenarios de una victoria de la fuerza democrática. Y en la medida en que nos encontremos por debajo de ese umbral, los escenarios se hacen muchísimo más complejos, incluso podrían llevar a una eventual victoria del propio gobierno, ¿no? Decía, el momento postelectoral es el momento de la política por excelencia, es el momento en el que los actores políticos, el liderazgo político, tanto de gobierno como de oposición, así como la comunidad internacional y su apoyo a la democracia, son factores determinantes. La capacidad de negociación que pueda tener, sin embargo, los factores democráticos dependen íntimamente entonces de la segunda variable clave de estos escenarios, que es la brecha, ¿no? La distancia que pueda obtener las fuerzas democráticas durante el día de las elecciones y nuevamente con digamos, una direccionalidad muy clara. A más grande la brecha, más incuestionables que serían los resultados y le permitirían al
los factores democráticos, tener una capacidad de negociación bastante más amplia. Mientras más, y al contrario, mientras más pequeña sea esta brecha, los escenarios son muchísimo más complicados, incluso son muchísimo más complejos, incluso podría llevarnos a escenarios donde el conflicto pueda agudizarse. No obstante, digamos, y voy resumiendo, lo que ha sido la teoría sobre del gobierno, de la actitud y el rol del gobierno, que podemos llamarla, y permítanme la palabra, la teoría de la rebanadora, de que el gobierno ha ido intentando quitar votos, incidir en las tasas de participación, digamos, dividir a a la oposición, hasta ahora no parece haber tenido ningún tipo de efecto, y a menos que sea sustituido, o por lo menos no el efecto deseado por el gobierno, y a menos que sea sustituido por una estrategia que, permítanme el nombre que yo le pongo, que no sea ya la rebanadora, sino del carnicero, pudiese ser, digamos, los escenarios son, los más posibles son los muy positivos. Resumo lo que he dicho entonces en tres escenarios principales. El primero es un escenario donde hay una brecha importante a favor del cambio, indiscutible a favor del cambio, que darían y que nos llevarían inmediatamente a un proceso de negociación donde el protagonismo ciudadano daría digamos, le daría la batuta al protagonismo del liderazgo político. Luego tenemos un segundo escenario donde habría una brecha pequeña, donde habrían, bueno, un escenario sumamente complejo, donde vendrían presiones de distintos lados y donde sin duda o muy probablemente el gobierno intentaría reducir la brecha a través de distintos mecanismos de fraude, ¿no? Electoral, tratando de eso, disminuirla, incluso de ser posible invertirla. En todo caso, creo que el 29 va a ser un día, el 29 de julio va a ser un día largo donde se esperaría, entre otras cosas, que los resultados tardarían un poco más de lo habitual en ser entregados. Muchísimas gracias, Héctor. Yo creo que has dado en la clave, digamos, y es que la participación va a ser muy importante. De esos 10, 11 millones que mencionas, entiendo que el registro electoral es de aproximadamente 20, 21 millones de personas, de las cuales, digamos, si hay 7,7 millones de personas fuera y aproximadamente la mitad, unas 4,5 están, se estima que tienen más de 18 años, significa que también hay un porcentaje muy grande de la población que no va a poder votar. Recordemos que de la diáspora que solamente están registradas para votar 69.000 personas, que es una cifra ínfima de cara a la cantidad de personas que podrían participar. Entonces creo que ese también es un elemento a considerar. En todo caso, los escenarios políticos que son complejos son también hasta cierto punto impredecibles, es decir, hay otra serie de escenarios que podrían suceder que no podemos contemplar a priori. Pero lo que sí sabemos es que independientemente de los resultados, pareciera que todo apunta a una necesidad de negociar, a una necesidad de que haya un diálogo entre las partes y un diálogo en el que la comunidad internacional también va a jugar un papel importante. Yo quisiera entonces, partiendo de esa premisa, pasar a Tamara y preguntarte, Tamara, ¿cuáles crees tú que pueden ser los elementos para balancear estándares mínimos de derechos humanos y de derecho internacional con las demandas del momento político? Y eso lo pregunto porque Venezuela es el único país de la región que tiene abierta una investigación ante la Corte Penal Internacional por la Convención de Crímenes de Lesa Humanidad y una investigación también por parte de la misión independiente, de la misión de determinación de hechos de Naciones Unidas. Entonces, es claro que se han cometido graves violaciones a los derechos humanos, pero también hay una conversación interesante sobre la necesidad de otorgar garantías para que quienes están en la cúpula del poder puedan efectivamente dar pie a una transición. ¿Cómo crees tú que se puede dar ese balance y cuáles son algunos lineamientos que da el derecho internacional para ello? Mil gracias, Laura, por la invitación. Es un gusto estar aquí conversando contigo y con Héctor en estos días con tanto movimiento. Yo creo que
punto de partida de esta pregunta, para responder esta pregunta, es un poco rescatar de lo que decía Héctor, que el 28 de julio va a ser un día como que se traduce en un hecho político que va a ser muy relevante, pase lo que pase, con relación a los resultados. Y eso abre la puerta a una conversación. Yo no sé si abre la puerta a un diálogo. Un diálogo se da entre dos partes iguales. Acá no tenemos dos partes iguales, tenemos una cúpula que se aferra al poder y que en todo caso yo los veo más pensando en cómo negociar mantenerse en el poder y no salirse del poder. Entonces ahí creo que la pregunta clave es cómo generar condiciones para poder darles incentivos a algunas de las personas que están en el poder. Y no me refiero solamente a la cúpula. Yo creo que los actores clave en los próximos días están en las Fuerzas Armadas y en las Fuerzas de Seguridad, en el Poder Judicial y en el Poder Electoral. Entonces, cómo entablar una conversación que permita dejarles en claro a ciertos actores en estos tres grupos y en el poder que no todos están en una lista negra, que van a terminar todos presos por todos los delitos que cometieron, que algunos de ellos deberían poder verse en mejores condiciones en una transición política hacia una democracia, que en intensificar la represión el 28 y después del 28 de julio. Y para esa conversación creo que es importante tener en claro cuáles son los lineamientos del derecho internacional. Y ahí yo siempre resalto que en Venezuela se han cometido en los últimos años dos grandes tipos de delitos. Unos tienen que ver con graves violaciones de derechos humanos y otros tienen que ver con corrupción, narcotráfico y lavado de dinero. Cuando hablamos de violaciones de derechos humanos, como decías, Laura, hay evidencia de los crímenes más graves a nivel internacional, que son los que llevaron a la investigación de la Corte Penal Internacional, y estos crímenes son imprescriptibles. Hay ciertas personas en los máximos niveles que están implicados en los crímenes más graves que siempre van a tener que enfrentar la amenaza de persecución penal por el derecho internacional si están implicados y son responsables de crímenes contra la humanidad. Y a esa gente es muy difícil ofrecerles un puente de oro guiándose por principios democráticos y de derecho. Lo mejor que les puede pasar a esas personas es conversar con gobiernos que no son democráticos y no se rigen por principios de derecho para ver qué tipo de futuro les depara el destino. Lo que sí podemos hacer es mirar al marco jurídico para establecer. Una vez que sacamos aquellos eh, que no pueden beneficiarse de amnistías o de indultos porque hay una clara línea roja en el derecho internacional cuando se trata de estos delitos y los máximos responsables. eh, ¿Quiénes son las otras personas que sí pueden entrar en una conversación eh, para verse en un futuro mejor, en una transición democrática? Y una conversación separada es la conversación que tiene que ver con crímenes vinculados con corrupción, narcotráfico y lavado de dinero, donde no hay un estándar tan claro en el derecho internacional que hay que investigar a todos. Y de hecho los fiscales tienen en los distintos ordenamientos jurídicos donde se investigan estos hechos bastante discrecionalidad para otorgar beneficios en el marco de investigaciones penales de rebajas de penas, por ejemplo, a cambio de colaboración con las investigaciones penales. Entonces yo creo que ahí hay un abanico para explorar de medidas que pueden ofrecerse, beneficios legales que pueden ofrecerse a quienes están implicados en estos delitos para que colaboren con la justicia. Entonces, lo clave es cómo podemos ofrecer incentivos legales para que quienes tienen una amenaza creíble de terminar presos, tanto por violaciones de derechos humanos como por delitos de corrupción, narcotráfico y lavado de dinero, vean un mejor futuro agarrándose de estos incentivos legales que aferrándose al poder y siguiendo órdenes de reprimir y no reconocer resultados electorales, que como bien dice Héctor, todo indica que favorecerían a la oposición política el domingo. Gracias, Tamara. Creo que son preguntas sumamente complejas y a las cuales el derecho internacional brinda algunas, digamos, algunas respuestas, algunas luces, porque como bien dices, pues los delitos más graves
no pueden ser amnistiados, pero también es importante reconocer que esto es para los máximos responsables. Es decir, en un país en el que no hay un Estado de Derecho, en el que no hay independencia del Poder Judicial, es muy difícil también pensar que desde el punto de vista incluso práctico pueda haber justicia en todos los casos. Y también creo que es importante enviar un poco el mensaje de que se necesita que haya una transición, y para que haya una transición también va a ser importante que se tengan discusiones muy complejas sobre qué implica una transición desde el punto de vista práctico y cómo generar esos incentivos sin cruzar líneas rojas. Entonces, bueno, creo que es una discusión muy difícil, pero también decías, Tamara, que hay un costo político y también, digamos, en términos de justicia, de reprimir. Y hablabas un poco de la Fuerza Armada, y yo con eso quisiera pasar a Héctor para preguntarles, sobre todo a la luz de las declaraciones del día de hoy es 24 de julio, a las 3:38 de la tarde, hora DC. ¿Cuál crees que es el rol de las Fuerzas Armadas? Hoy el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, decía que se van a reconocer los resultados, que quien haya perdido tendrá que irse a su casa a descansar, fueron sus palabras. Mi pregunta para ti sería esa: ¿cuál crees que es el rol de las Fuerzas Armadas y cómo en un gobierno de transición en donde las instituciones han estado bajo el control político del mismo partido por 25 años, cómo crees que podría garantizarse la estabilidad? Bueno, sumamente compleja la pregunta, sin duda, Laura. No obstante, creo que hay algunas cosas importantes que se vislumbran, ¿no? Conocer el estado de la Fuerza Armada, lo que sucede dentro, es sumamente complejo. No obstante, una evidencia muy clara de que hay aún, digamos, valores institucionales dentro de la Fuerza Armada es que el gobierno tiene que estar continuamente haciéndole, dándole mayores incentivos para que le siga siendo leal en su proyecto de gobierno autoritario. Eso es una clara señal de que si el gobierno no les ofrece esto, pues pareciese que no están dispuestos a acompañarlo. Creo que esto es lo primero. Lo segundo es que claramente la Fuerza Armada no es un elemento, no es un actor, digamos, completamente disociado del país. La Fuerza Armada de alguna manera ha sufrido y sufre la grave crisis humanitaria que ha atravesado el país, así como el descontento también que ha habido digamos, o que se ha amplificado alrededor de todo el territorio nacional. Entonces, creo, Clara, que hay claramente una capital institucional dentro de la Fuerza Armada para apoyar básicamente o para cumplir su rol institucional que está establecido en la Constitución. Son un actor sin duda sumamente importante que debe además, y creo que yo quiero añadir un elemento aquí, porque siempre hemos analizado la elección presidencial como un primer evento de un bienio electoral. El año 2025 hay elecciones parlamentarias que son sumamente importantes en el proceso de reinstitucionalización democrática del país. Pues ese parlamento tendrá la oportunidad de alguna manera incidir y reconfigurar parte de los otros poderes públicos. Sin embargo, nada de esto es posible sin un amplio consenso, una construcción de un amplio consenso de reinstitucionalización y democratización del país, en el que juegan un rol no solo los actores políticos, gobierno y oposición, no solo la ciudadanía y una cantidad de actores sociales, sino también y muy especialmente las Fuerzas Armadas. Deben formar parte todos estos actores de un proceso de construcción, de consenso, con las características, creo, debo mencionar, que ha mencionado muy claramente también Tamara, ¿no? Pero añadir, es un proceso, este es un primer año, un primer paso de un bienio electoral bastante más amplio. De acuerdo, y uno de los elementos ahí que creo que va a ser fundamental es poder otorgar garantías de que el chavismo como movimiento político y el Partido Socialista Unido de Venezuela
o los partidos políticos que surjan de ese movimiento que tengan vida política democrática. Y creo que eso también va a ser necesario en un llamado a un gobierno de transición que se mueva en ese sentido, ¿no? En la reconstrucción del Estado de Derecho. Ahora, yo quisiera entonces pasar un poco a la pregunta del rol, Tamara, de la comunidad internacional, porque también uno se pregunta cómo llegamos hasta acá. Es decir, cómo es que se ha permitido que se lleven a cabo elecciones, por supuesto, con obstáculos, con mucha represión, con la candidata electa en las elecciones primarias como inhabilitada, sin poder presentarse, más de 102 detenciones en lo que va del año. Por supuesto que es un contexto represivo, pero a pesar de eso las elecciones se están llevando a cabo. Y en parte eso también tiene que ver con el rol que ha jugado la comunidad internacional con la firma de los acuerdos en Barbados en octubre del año pasado. Entonces quisiera preguntarte, ahorita que ya llegamos al día de la elección y bueno, y en los días subsiguientes, ¿cuál es el rol que juega la comunidad internacional? ¿Cómo crees que puede ser el diálogo, o como decías, quizás no un diálogo, sino una conversación entre las partes, pero también entre Estados Unidos y el gobierno de Nicolás Maduro en los distintos escenarios que se puedan generar? Mire, yo creo que durante mucho tiempo la comunidad internacional no le prestó atención a Venezuela, a pesar de que la situación no estaba mejor, sino que hubo como un paréntesis de acostumbramiento, y aunque en Venezuela persistían tres crisis de derechos humanos simultáneas que continúan el día de hoy, que es la emergencia humanitaria, la represión y el éxodo masivo de venezolanos, hubo como un acostumbramiento de, bueno, hay un país que está en el Caribe donde pasan estas cosas y un poco de cansancio de seguir hablando de siempre de lo mismo. Ahora con las elecciones, Venezuela volvió a estar en el radar de los medios internacionales, de la comunidad internacional, y creo que eso es una oportunidad, ¿no? Y viene de la mano de la movilización popular dentro de Venezuela para empezar a generar como mayor atención. Creo que hay que separar un poco, es difícil hablar de la comunidad internacional en general. En América Latina tenemos países que podrían jugar un papel importante, como Brasil o Colombia. Hay que ver, digamos, qué significan las últimas declaraciones del presidente Lula o del expresidente Alberto Fernández, diciendo que hay que reconocer que el que pierde se tiene que ir. Creo que eso es un poco una indicación de que están abriendo el paraguas todos para ver qué es lo que va a pasar el domingo y cómo va a reaccionar la comunidad internacional ante eso. Eh, Distinto es el rol de Estados Unidos. Creo que Estados Unidos tiene su propia agenda con relación a Venezuela y al mundo. La realidad es que América Latina no es prioritaria para la política exterior de Estados Unidos en general, en la medida que no toque intereses propios de Estados Unidos que tienen que ver con las elecciones que se vienen este año en Estados Unidos y con la migración. Un punto importante para vincular ambos temas ahí es que más allá de la relevancia que tengan las elecciones para una posible transición y para la democracia en Venezuela, las encuestas indican que un cuarto de la población venezolana tiene planes de irse del país si los resultados no son los que creen que van a ser. Eso es mucha gente. Y quienes están dispuestos a irse es un porcentaje incluso mayor, que aún no tiene planes, pero tienen la intención. Entonces creo que ahí sí es importante para la lectura internacional también entender que estas elecciones pueden tener un impacto importante en un aumento de la migración venezolana, que ya es enorme porque ya ha llegado a casi 7,8 millones de venezolanos que salieron. Estados Unidos participó de una negociación paralela, ¿no? A lo que fue el Acuerdo de Barbados, que se gestó en Qatar, que ahora, en el último tiempo, sorprendentemente, Nicolás Maduro habló del Acuerdo de Qatar, o el gobierno habló del Acuerdo de Qatar como si existiese tal cosa. Creo que la reapertura de una comunicación, yo no lo llamaría un diálogo, entre Estados Unidos y el gobierno de Venezuela en estos días, significa que
el gobierno de Nicolás Maduro quiere tener un canal abierto para ver qué pasa el domingo y qué va a pasar después, y eso es bueno, y significa que Estados Unidos también está abriendo esa puerta para la conversación. Ahora, yo creo que es limitado enfocar la conversación en las elecciones. Creo que el gran desafío que tenemos por delante es después del momento electoral, y de que corra agua debajo del puente sobre el anuncio de los resultados, el reconocimiento y qué es lo que va a pasar, cómo esos canales de negociación se van a usar para generar una conversación sobre una transición democrática, y eso va a llevar muchos meses, desde ahora hasta enero y posteriormente. Y obviamente cada país es distinto, pero si algo nos dejó la enseñanza de Guatemala del año pasado, es que puede pasar mucho entre una elección y el día que tiene que asumir el próximo gobierno. Entonces creo que el 28 es el inicio del camino y no el final, para Venezuela. Sí, muchísimas gracias, Tamara, por cerrar con esa idea, porque creo que tienes toda la razón, que es muy complejo lo que va a suceder después. Hay un periodo de transición muy grande entre la elección y enero, cuando asumiría la persona que haya resultado ganadora de las elecciones, y adicionalmente todo lo que viene después, es decir, con las instituciones cooptadas, habiendo un socavamiento de la institucionalidad democrática, con presencia de actores no estatales que controlan parte del territorio, con una emergencia humanitaria compleja que, por más de que haya una transición, sus efectos no van a cesar de forma inmediata, y una situación económica compleja. Es decir, todo el escenario es bastante difícil, y de nuevo, creo que más bien el análisis tiene que ser o estar orientado a cómo fortalecer esos canales de comunicación para que efectivamente pasen de ser un canal de comunicación a ser efectivamente un diálogo que conlleve a la reinstitucionalización del país, a la recuperación del Estado de Derecho y a la garantía de derechos humanos. Entonces, bueno, no sé si quisieran hacer alguna reflexión así breve para dar cierre a nuestra conversación. Me permito comenzar yo. Bueno, yo quiero recalcar, enfatizar nuevamente, pienso que los escenarios son, al menos en términos electorales, muy positivos, si no hay grandes cambios, como decía al inicio. Los retos, tal como decía Tamara, son inmensos y comienzan el día luego de las elecciones. El camino difícil comienza luego de las elecciones, pero creo que hay un elemento muy importante y ha estado en la conversación hoy presente, y es que pareciera que hay muchos actores que están y que pasan por la comunidad internacional, que pasa por las Fuerzas Armadas, pero debo decirlo también, el candidato del mundo, Gonzalo Urrutia, lo ha mencionado en varias oportunidades, que es que están preparados, dispuestos a que el PSUV, a que el gobierno se integre a la vida democrática en un proceso de transición que tiene vida, que tiene cabida, que hay espacios para que el que hoy es gobierno mañana pueda pasar a la oposición y contribuir desde el espacio y como oposición en la construcción y reinstitucionalización democrática de ese país. Creo que eso es un elemento que ha estado allí y que pareciese que el único actor que falta por, digamos, por reconocer ese hecho es el propio gobierno. Probablemente eso tendría que, o vendría después de las elecciones, pero creo que es una muy buena señal que ya hayan tantos actores que converjan que hayan convergido en esa misma dirección. Gracias, Héctor. Tamara, una reflexión final. Yo solamente agregaría a lo que estuvimos conversando que el poder hoy en Venezuela no es monolítico. Creo que no podemos hablar del gobierno como que están todos alineados detrás de una misma idea y un mismo proyecto, como tal vez era más claro en la época de Chávez, donde él tenía una presencia y un liderazgo y un carisma que, que aglutinaba. Entonces creo que ahí, ese es otro elemento que abre una puerta y una oportunidad. O sea, al tener un mapa de poder dividido, no todo el mundo
ve un futuro mejor aferrándose al poder represivo. Y eso, esa conversación, junto con una conversación sobre los incentivos y con el escenario electoral que es posible que se dé este domingo, creo que abre la puerta a una oportunidad que, siendo realistas, va a ser bien complicada y muy larga y muy difícil, pero sí es una oportunidad y creo que es importante ponerle los ojos a lo que vaya a pasar en las elecciones y después con esa mentalidad, ¿no? Así es. Muchísimas gracias, Tamara. Gracias, Héctor, por acompañarnos. Desde Bola vamos a estar siguiendo muy de cerca los acontecimientos el 28, pero por supuesto en los días venideros y siempre trabajando desde una perspectiva de derechos humanos, buscando que haya desde Washington también un acercamiento, un abordaje de la situación de Venezuela desde esa mirada. Así que muchísimas gracias y seguimos en contacto. Gracias. Gracias, hasta luego.